Buenas tardes tengan todos ustedes. La Universidad Tecnológica de Tabasco, a través del Departamento de Actividades Culturales y Deportivas y dentro del marco del programa Juntos Podremos Quédate en Casa, tiene el gusto de presentarles otra charla sobre el arte teatral. En esta ocasión, el taller de teatro, en el cual soy el profesor titular, el profesor Enrique Iriarte Cabrera, les voy a platicar un poco de lo que es la actuación teatral. Y para ello vamos a dar inicio a nuestra exposición. En primer lugar, tratar de definir qué es la actuación teatral. Y como siempre, tomamos en cuenta un diccionario y vamos a encontrar la definición etimológica de la palabra actuación, que significa actuación en griego, que es la realización de actos libres y conscientes o de actos propios de la naturaleza de una persona o de una cosa. Eso lo encontramos etimológicamente y es la definición, ¿verdad?, de lo que es la actuación. Pero estamos hablando del arte teatral. ¿Cuándo surge el arte teatral? Dentro de la cultura occidental, en la cultura griega, donde surge el teatro griego. Y la persona que se dedicaba a actuar en el teatro griego tenía una denominación muy particular, la palabra hipócrites, de donde viene la palabra de hipócrita, ¿verdad? Pero no en el sentido peyorativo que conocemos actualmente. El hipócrites, el actor, era el que fingía o imitaba las acciones del personaje. En una definición que podemos encontrar en cualquier diccionario o en cualquier forma de fuente de información, encontraremos que actor es el intérprete del carácter y las acciones del personaje de un texto dramático. Pero veamos una definición de actuación más moderna, contemporánea, ¿sí? Haremos un poquito de historia. Cuando se empezó a enseñar actuación, el arte del actor, fue realmente a principios del siglo XIX, donde surge una serie de academias particulares en Europa, donde se enseñaba al actor una serie de cosas realmente absurdas, ¿no? Como que sí, que mantuviera una buena voz, que entonara con una entonación falsa, sin sentido, sin realidad, y peor aún, la expresión corporal, donde te decían una serie de instrucciones para demostrar emoción de enojo, ¿no? Abriendo los ojos, frunciendo el ceño, arrugando la nariz, apretando la garganta, en fin, una serie de excitaciones que resultaban perjudiciales para el pobre actor, ¿no? Sino que hasta en Rusia, a finales del siglo XIX, ¿sí? Una persona se dedica a pensar cómo le hace el actor para aprender, cómo le haré para enseñar al actor a actuar. Y surge un señor que se llama Konstantin Stanislavski, ¿sí? Ese señor crea un sistema de actuación que va a ser la base de todo tipo de sistema o método de actuación que existen hasta ahora, ya sea para continuarlo, afirmarlo, contradecirlo, cambiarlo, pero a final de cuentas todos parten del mismo sistema o método de Stanislavski, que es el sistema de actuación de vivencia. Y él nos da una primera definición que consiste en manifestar una conducta adecuada a las circunstancias o estímulos escénicos planteados dentro del tiempo y espacios escénicos con la impresión de ser la primera vez. Eso es lo más importante para Stanislavski, que pareciera algo natural y espontáneo en el momento del trabajo del actor, que es lo que se pretende siempre, ¿no? Pero uno de sus discípulos, que continuó su trabajo de Stanislavski, fue Yevgeny Vakhtangov, que nos da la definición más actual de lo que es actuar, que es responder de manera verdadera a estímulos ficticios, ¿sí? ¿Y qué pasó entonces? Aquí tengo una imagen de los dos personajes que estoy hablando. Primero de Stanislavski, que es el maestro fundador de la técnica de actuación vivencial. Tengo que mencionar un poquito de historia también. Stanislavski, obviamente ya dije que era ruso, y que le tocó vivir una etapa muy difícil porque nació en 1863, a mediados del siglo XIX, y murió en 1978, es decir, un poco antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial. Stanislavski era una persona acomodada, su padre tenía una fábrica prácticamente y entonces no tuvo problemas económicos de ninguna especie, hasta que le tocó vivir, ¿qué cosa? La Revolución Rusa, donde estuvo en peligro de perder todo su trabajo, pero como era un excelente artista, la Revolución Rusa aceptó su trabajo y hasta lo promovió y logró viajar en gira a diversos países, en particular a Estados Unidos, donde algunos de sus actores, con tal de no regresar al sistema comunista de Rusia, se quedaron allí. Él regresa a Rusia y empiezan a difundir su trabajo. Y en el caso de Vakhtangov, que fue uno de sus mejores discípulos, desafortunadamente, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial,
pierde la vida en ese evento y ya no pudo continuar su trabajo, ¿no? Pero bueno, los discípulos de Stanislavski, tanto los que se quedaron en Estados Unidos como los que quedaron en Rusia y que se fueron a otros países, difundieron su sistema, lo interpretaron de múltiples maneras, ¿no? Y en México, una maestra muy importante que se llama Yolanda Chaparro Martínez, en su libro Didáctica de la Actuación, nos da otra perspectiva, ¿no? Dice ella que básicamente vamos a encontrar en las técnicas de actuación o en la enseñanza de actuación dos cosas. Aquel actor que se llama intuitivo. ¿Qué significa intuitivo? Que nunca estudió en una escuela de actuación, pero es un excelente actor, que es natural en su trabajo. Y qué mejor ejemplo en el caso mexicano que Pedro Infante, ¿no? Que fue un excelente actor, pero que no tuvo una clase de actuación. Hay que recordar que Pedro Infante, sus inicios como actor, pues era un extra de las películas de Jorge Negrete, hasta que lo descubre Ismael Rodríguez y lo saca de allí y lo empieza a pulir como actor. Y todas las películas que actuó Pedro Infante pues son dirigidas por Ismael Rodríguez, ¿no? Es en el caso del actor intuitivo. Pero ¿qué pasa con el actor que realmente se interesa en su trabajo, se forma, se prepara, se disciplina? Y entonces se dice que es un actor con sistema y método. Y qué mejor ejemplo que Dustin Hoffman, como lo podemos ver en la imagen, que tiene una capacidad actoral increíble y dentro del sistema stanislavskiano a la norteamericana, es decir, a la interpretación que dio un teórico también muy importante de la actuación, que es Lee Strasberg, a través del método, ¿sí? Que más es conocido como método de Lee Strasberg. También Yolanda Chaparro nos dice que dentro de esas técnicas vamos a encontrar dos tipos de actuación. La actuación formal. ¿Qué significa formal? Que nada más tiene una forma, que nada más se maneja la forma. ¿Qué forma? La externa, es decir, un manejo del cuerpo, manejar una serie de estereotipos ya de personajes, con juegos de voz y demás, como es el caso del personaje que está ilustrando la actuación formal, que es un personaje de comedia del arte, que es el famoso Arlecchino. ¿En qué consistía esta actuación? La actuación de la comedia del arte italiana, que surge en el Renacimiento en Italia, es una actuación que se basa en ¿qué? En la improvisación. Un actor tiene que ser un excelente improvisador y tiene que manejar mucho su cuerpo y su voz. Está basándose en la cuestión formal. Y el otro tipo de actuación es la que descubrió y continuó su trabajo Stanislavski, que es la actuación interna, o más conocida como la técnica de actuación vivencial. Y qué mejor ejemplo que un actor del método también de Lee Strasberg, que es más o menos, nada más y nada menos que Marlon Brando. Como pueden verlo aquí en sus diversas interpretaciones de personajes famosas como El Padrino, en Apocalipsis Now, en Un tranvía llamado Deseo y Rebelde sin causa, como pueden ver en estas imágenes. Un actor disciplinado, con preparación, con entrenamiento, que constantemente buscó cambiar, que usó su ser para transformar a los actores. Porque esa es la herramienta básica del actor, él mismo. Y Stanislavski lo mencionaba, la herramienta básica del actor es el mismo actor, ¿sí? ¿Y qué tiene que descubrir, qué tiene que manejar el actor de sí mismo? Y ahí es donde Stanislavski dice, es que el actor tiene que llegar a dominar dos tipos de técnica. Recuerden que un sistema es un conjunto de técnicas. En este caso, Stanislavski decía que el actor tiene que manejar dos técnicas. ¿Cuáles? La técnica interna y la técnica externa. ¿Qué es lo interno? Lo que tiene adentro el actor. ¿Cuál es la materia básica de cualquier actor y de cualquier artista? Las emociones. Pero tratar de explorarlas es muy difícil, no será gratis, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer el actor? Tiene que entrenarse en su psique, en sus emociones. ¿A través de qué? De conocer, explorar, experimentar y controlar sus facultades. ¿Qué tipo? Psíquicas, para llegar a qué? A lo más profundo, lo afectivo, sus emociones y sentimientos. Cuando logra llegar a esa profundidad, necesita expresar esas emociones. ¿A través de qué? De la técnica externa, que consiste ¿qué? En el conocimiento, exploración, experimentación y control de sus facultades. ¿De qué tipo? Fonoauditivas, alias la voz, y de su cuerpo, corporales, que aprenda a manejar su voz y su cuerpo. Un actor que no pueda manejar su voz y su cuerpo no va a servir para el escenario. Vamos a entrarle a la técnica interna, que es un tanto compleja. Voy a tratar de dar una explicación sencilla al respecto, ¿sí? De sus principios básicos nada más, ¿sí? Dentro de la técnica de actuación vivencial. Stanislavski, que se dedicó a estudiar eso, recuerden que, vuelvo a repetir, nació en 1830, cuando llega a su madurez, estamos hablando, 1863 nació, en 1920 más o menos, empieza a surgir una ciencia
apenas usar una ciencia que es la psicología. Stanislavski nunca conoció a un psicólogo, mucho menos a Sigmund Freud, pero intuitivamente llegó a identificar aspectos importantes del psique, de la psique humana, sobre todo lo que interesaba del pensamiento del actor para llegar a explorar sus emociones. ¿En qué consiste esto? Stanislavski se dio cuenta de que para el actor realmente responda a lo que pasa en escena, a sus emociones, tiene que llegar a recibir un estímulo. ¿De dónde viene el estímulo? De lo exterior. ¿Y dónde captamos esos estímulos exteriores? A través de nuestros sentidos: vista, olfato, gusto, oído y tacto, ¿sí? A través de eso que llegamos a percibir sensaciones, y esas sensaciones nos va a permitir conocer ese estímulo que viene de afuera. Pero cuando me interesa ese estímulo, cuando ese estímulo me llama la atención, busco percibirlo y llego al siguiente acto, el siguiente escalón para explorar las emociones, que es la percepción, de darme cuenta de dónde y por qué viene el estímulo. Y cuando dirijo mis 5 sentidos a conocer ese estímulo, logro un factor muy importante que requiere dominar el actor, que es la atención, ¿sí? Un actor no se puede distraer en el escenario. Tiene que tener la capacidad de atención constante, porque día con día, función con función, nunca va a ser igual. Tiene que realizar ese trabajo para lograr la atención. Pero mucha gente está atenta, mucha gente está viendo al maestro, hablando, lo ve, pero no está concentrado. ¿Qué significa el concentrado? Cuando al dirigir sus 5 sentidos para conocer eso que está estimulándolo, es cuando logra la concentración. Cuando uno logra la concentración, nada ni nadie lo distrae de estar haciendo su trabajo. Digamos que este proceso es la primera parte de la técnica interna. Es un proceso interno, un proceso de tipo mental, ¿sí? ¿Para qué? Para producir, cuando ese proceso mental llega a estimular, ¿qué cosa? Mi cerebro se produce, ¿qué? Un pensamiento. Cuando estoy teniendo un pensamiento sobre ese estímulo que se está produciendo, va a desarrollarse otra de las facultades sumamente importantes del artista y del actor, que es la imaginación. Esa capacidad de crear imágenes en nuestra mente de algo que un tal ni esté, que estuvo o estará en el espacio, en mi mente, ¿sí? Esa imaginación, cuando uno empieza a crear imágenes en su mente, produce un efecto muy particular, produce sentimientos. Esa imagen me va a hacer que busque los sentimientos que me produce esa imagen, ese producto de la imaginación. Y cuando esos sentimientos empiezan a aflorar y a crecer a tal grado que están como una olla de presión salir, se produce la emoción. Esa emoción es el conjunto de sentimientos que tengo que sacar para decir qué es lo que pasa cuando recibo este estímulo, ¿sí? Y se logra ¿qué cosa? La expresión, sacar afuera esto que me está estimulando, ¿sí? ¿Para quién lo saco? ¿Para quién me expreso? Para que comunicarse a mi compañero actor, al espectador, y surge el acto de comunicación del arte teatral entre el espectador y el actor, o entre actores, que se proyecta este acto de comunicación. Pero ¿cómo es la comunicación que requiere el espectador observar del actor? Para que esta comunicación sea plena, tiene que ser espontánea, es decir, en el momento. Es lo que sucede en el teatro. No vamos a esperar a que el actor le llegue la inspiración, no, tiene que ser espontánea. Esa espontaneidad nos va a dar el siguiente elemento. Cuando algo es espontáneo, surge lo que es lo verdadero, lo que uno dice, esto sí es posible que suceda en la vida real, ¿sí? Pero para que sea verdadero, tengo que darme cuenta si esa reacción del actor es natural, realmente así actuaría yo o respondería yo a ese estímulo, es natural, y esa reacción se produjo de manera libre, sin necesidad de una coacción diferente a la que está en el proceso normal del pensamiento. Debe ser libre y sobre todo debe ser completa, a través de mi cuerpo, de mi voz, de mis emociones, pensamientos y sentimientos. Y esa expresión de mis emociones, pensamientos, sentimientos con el cuerpo debe ser lo más clara posible, lo más precisa posible, para estimular al espectador, ¿qué cosa? Su sensibilidad. Que el espectador diga, esto realmente está pasando, y entonces diga, esto sí te lo creo. Tanto el actor se la debe creer, como su compañero actor y como el público. Es lo que se pretende en la actuación, en la técnica interna, así de manera somera, ¿sí? De los principios más elementales. Pero veamos, todo este acto de comunicación lo logramos a través de la técnica externa, de lo que menciona Stanislavski. Y entonces Stanislavski dice que el actor tiene que tener una preparación también muy extensa en cuanto a esto.
¿En qué sentido? Primero, lo más obvio dentro del arte teatral, conocer las reglas escénicas. ¿A qué me refiero con reglas escénicas? A la actuación formal. Es decir, el actor va a actuar en un espacio escénico, donde va a tener que a un receptor de la comunicación, que es el público espectador. Entonces tiene que aprender básico primero. El actor sabe como regla escénica que debe verse, que debe oírse. Y que ese verse y oírse está desarrollándose en un espacio escénico. En este caso, ustedes saben que el espacio escénico más común que conocemos del teatro es el famoso teatro italiano de cajita, estilo Teatro Esperanza Iris, Casa de Artes y demás, ¿sí? Pero hay que aprender a trabajar en ese lugar, a conocer sus áreas, cómo se puede mover un actor en ese espacio para no equivocarse, cómo debe manejar su voz y demás, ¿sí? ¿Con qué lo hace? Con su cuerpo. Entonces el actor tiene que tener una preparación gimnástica. Pero no me refiero a que haga, no sé, juegue con las pesas o algo por el estilo. No, me refiero a que debe tener una preparación de acondicionamiento físico general para que tenga su cuerpo óptimo para desarrollar lo que se le pida en acción, ¿sí? Y me va a saltar un poquito hacia abajo. Ese desarrollo de la gimnasia es para qué? Para que tenga una expresión corporal más clara y precisa, ¿sí? Y viene otro detalle en la expresión corporal, ¿sí? El actor tiene que aprender danza. Antes en las escuelas de actuación se les daba como clase de danza, la clase de danza clásica, donde uno aprende una serie de posiciones ya determinadas, ya marcadas, muy rígidas, ¿sí? Actualmente ya se sigue dando la clase de danza clásica, pero se prefiere mejor la danza contemporánea para poder desarrollar mejor la expresión, ¿sí? Y bueno, y el actor debe bailar de todo, ¿eh? ¿Por qué? Porque en algún momento va a tener que bailar danzón, cha-cha-cha, mambo, rock, lo que sea necesario según el caso. Y por ejemplo, uno de los estilos teatrales más importantes, que es la comedia musical, es indispensable que el actor sepa un tipo de baile o de danza, que es el jazz, ¿sí? En fin, por eso el actor tiene que aprender a bailar, ¿sí? Y como va a ser una serie de movimientos que van a ser de manera específica, va a tener que aprender a hacer ¿qué cosa? Pantomima. Sí, tiene que aprender pantomima porque va a exagerar sus movimientos en escena. No a tal grado de ser un mimo, pero sí al grado de poder entender al público que está manejando objetos que no tienen ni el peso ni son reales en el escenario, pero sí deben ser verdaderos para el actor y para el espectador, ¿sí? Y muchas veces el actor tiene que hacer una serie de movimientos fuera de lo común, es decir, marometas, caídas y demás, y tiene que aprender a hacer acrobacia. El actor tiene que aprender a ser acróbata, ¿sí? Y para colmo, si en la obra de teatro va a haber un conflicto, que es lo que siempre debe de haber, y ese conflicto llega al extremo de que haya una pelea, tiene que aprender técnicas de pelea. No se va a estar golpeando con su compañero actor constantemente escena por escena, ¿verdad? O día con día en las funciones. Tiene que aprender a pelear, a hacer una coreografía de pelea para no lastimarse ni lastimar a su compañero, ¿sí? Como verán, estamos hablando de mucho esfuerzo físico que debe manejar el actor. ¿Qué tiene que hacer el actor? Ante todo, lo mencionaba Stanislavski, tiene que aprender a relajarse y a respirar. Y qué mejor que una técnica oriental. Ahorita actualmente se utiliza mucho la técnica oriental del Tai Chi, que es una técnica de respiración y relajación indispensable para el actor para poder desarrollar su trabajo. Y los últimos dos puntos, esgrima y equitación, son también importantes para el actor porque la mayoría de los textos dramáticos que existen surgen en el Renacimiento y en nuestro idioma, en el teatro español del siglo de oro, donde las obras son de capa y espada, donde tiene que haber pelea con espadas, con floretes y demás tipos de armas blancas, ¿sí? Y muchas veces tiene que entrar o salir a escena con un caballo. Entonces tiene que saber equitación. Actualmente no vamos a ver una obra de teatro con caballos, ¿verdad? Pero si va a actuar en el cine, en televisión y tiene que subirse un caballo, tiene que aprender equitación, ¿no? Eso también es importante mencionarlo. El actor no solamente es actor teatral, el actor tiene que trabajar en muy diversos ámbitos, en el teatro, en el cine, la televisión e incluso en la radio. ¿Por qué razón? Porque el actor tiene que vivir. Mucha gente dice, ¿cuál es la mejor escuela de actuación? Sí, la del teatro, porque la comunicación es directa con el público, pero si quiere sobrevivir tiene que aprender a actuar en televisión, que la técnica es diferente. También en el cine también la técnica es diferente de actuación, porque es repetir. A veces no empieza por el principio, sino por el final, por la parte media de la filmación. Entonces hay que tener mucho cuidado, no es menospreciar las otras técnicas. O en radio, donde utilizamos ¿qué? Factor importante, la voz, para que aprenda a manejar su voz. Pero bueno,
Ya entrando a cuestiones, nada más como un ejemplo de lo que es la técnica formal básica de que debe manejar un actor, son las reglas escénicas, y en este caso me refiero a que conozca el espacio escénico. Como pueden ver ustedes en la ilustración, es la imagen de un teatro a la vista aérea del escenario, que es un teatro normalmente en forma de cuadrada o rectangular, que se llama caja italiana, donde dependiendo del tamaño del espacio podemos dividirlo de la siguiente manera. Imagínense ustedes el C10, donde está la plataforma donde normalmente se llevan eventos, a cabo eventos, o en el auditorio edificio 8. Son espacios muy pequeños. Entonces, ¿cómo lo podemos dividir? De la siguiente manera, dividido por dos planos. En primero, el plano de arriba y el plano de abajo. Y de acuerdo al actor que está arriba del escenario, tenemos que determinar sus lados, derecha e izquierda del actor y el centro del espacio. Ustedes dirán, pero yo la veo al revés. Sí, pero el que está arriba del escenario es el actor. Entonces tenemos que dar las indicaciones de acuerdo a las posiciones que está él arriba del escenario. Y van a ver un espacio pequeño que se llama proscenio. El proscenio es ese espacio que queda delante del telón que cierra el escenario, que sirve para presentación, o como en el Teatro Esperanza es tan grande que mejor actuamos todos en el proscenio, porque no tiene caso irnos hacia atrás porque no lo veríamos, ¿no? Y bueno, uno tiene que aprender a moverse dentro del escenario, y entonces vienen los movimientos escénicos básicos del actor. Imagínense ustedes que el actor está en el centro del escenario y está frente a ustedes, es decir, con la vista en dirección al proscenio. ¿Qué tiene que hacer el actor? Primero tiene que aprender a moverse en el espacio, y van a ver que en la ilustración dice abajo y arriba. ¿Por qué? Porque el actor, cuando se acerca al público, da la impresión que está bajando una rampa por la perspectiva en que está el escenario. Hay muchos escenarios que tienen una leve inclinación para la perspectiva del actor, ¿sí? Por eso se dice que tiene abajo y arriba. ¿Y qué pasa? Puede uno bajar a la derecha abajo, al centro abajo, a la izquierda abajo. ¿Qué pasa cuando se va hacia el fondo del escenario? Está haciendo la acción contraria, está subiendo, es decir, arriba, derecha, arriba, centro y arriba, izquierda. Pero bueno, ahí está subiendo y bajando. ¿Cuál es el último movimiento básico del actor? ¿Qué pasa? El actor va de derecha arriba a izquierda arriba y regresa a centro arriba. No está subiendo y bajando, está ¿qué? Trasladándose. 3 movimientos básicos de actor es subir, bajar y trasladarse, y que conozca sus áreas, ¿sí? Esa es la técnica de actuación formal. Y bueno, hablábamos de un teatro pequeño, pero imagínense el Teatro Esperanza que es gigantesco. No es un teatro para teatro, es un teatro para danza o para una orquesta. Para teatro está grandísimo. Normalmente los actores o la gente que nos dedicamos al teatro en el Teatro Esperanza lo cortamos con el telón de corte de la mitad del escenario para adelante, o inclusive de la primera pierna, que las telas negras están a los lados del teatro, hacia el proscenio, porque es demasiado grande. Y entonces trazamos en nuestra mente las líneas imaginarias de este espacio para dividirlo en las 9 áreas de trabajo del actor, que como verán, siguiendo la misma indicación, si el actor estuviera en el centro del escenario, ¿qué pasaría? Que tendría hacia abajo, ¿qué cosa? Su derecha, su centro y su izquierda, estas 3 áreas. A su lado tendría que la derecha centro, la izquierda centro, y en la parte de arriba tendría la derecha arriba, centro arriba, izquierda arriba. Y entonces tendría que aplicar los mismos movimientos básicos que ya mencioné, que es subir, bajar y trasladarse en ese espacio tan grande. Pero bueno, ahí se está moviendo el actor, pero algo también que tiene que aprender el actor son las posiciones del actor. ¿Y cuáles son estas? Dentro de la técnica formal, cuando un actor está frente al público, se dice que está en posición abierta, cuando está frente al público. Si nos moviéramos poco a poco como la manecillas de un reloj, cuando el actor hace un desplazamiento hacia su lado derecho, quedaría que en un cuarto derecho, en este caso está izquierdo, pero quedaría un cuarto derecho. No está de frente, está en un pequeño traslado hacia su derecha, y cuando se traslada más hacia su derecha, quedando totalmente de perfil, como es esta imagen, está en perfil derecho. Nosotros como público estamos viendo su perfil izquierdo, pero el actor dice, yo estoy viendo mi perfil derecho, ¿sí? Seguimos trasladando el movimiento del actor en ese eje, y ¿qué pasa? Se mueve en 3/4 derecha, en este caso 3/4 izquierda, ¿sí? Quedó en esa posición casi oculta para el espectador. Cuando es el momento en que realmente el actor ya no se ve, cuando logra tener la posición cerrada, es decir, dando espaldas al público. Mucha gente dice, es que no debes dar la espalda al público. No, también las espaldas actúan en un momento dado, según lo que quiera hacer el director y el actor, ¿sí? Y continuando con la posición, si sigo rotando, ¿qué pasaría?
que si lo roto esta posición cerrada hacia la izquierda, tendría 3/4 izquierdo. Si lo sigo rotando, lo pongo viendo esas telas negras de su lado izquierdo, estaría en qué? En perfil izquierdo. Y si lo sigo rotando casi mirando a la esquina del escenario, estamos viendo como está en esta imagen, en el primer cuarto izquierdo. Y por último regresaría a su posición abierta normal. Todo esto que acabo de explicar es la técnica formal de actuación, de la técnica externa, ¿sí? Pero también factor fundamental que debe manejar el actor es su voz. Por eso me refiero que, bueno, se refiere a Stanislavski, que el actor debe conocer algo que le permita comunicarse con el público, que se oiga, que se entienda, que es su voz. ¿Qué conocimientos de este tipo debe tener el actor? Primero y fundamental, cómo funciona su aparato fonador. Es decir, tiene que conocer su anatomía y su fisiología para poder aplicarlo de manera adecuada, tranquila y correcta, que no se canse, que no quede afónico, que pueda interpretar perfectamente bien su trabajo. Cuando uno usa su voz para desarrollar lo que es natural, que son las palabras, tiene que aprender una foniatría, es decir, darse cuenta de cómo pronuncia las vocales, las consonantes, las sílabas y evidentemente las palabras. Y empezando con las palabras, tenemos que decirlas adecuadamente y entramos al campo de ¿qué? De la dicción. Y cuando yo uso palabras para decir oraciones y demás frases y tengo que decirlas de una manera que me entiendan, tengo que darle intención, y viene el aspecto que también tiene que aprender el actor, darle la adecuada entonación a las palabras que está manejando. Pero esas palabras, ¿de dónde salieron? De la lectura de un texto dramático. El actor debe aprender a leer y debe aprender a analizar su texto. Y muchas veces va a encontrarse que el texto está en verso. Entonces tiene que aprender a interpretar el verso, lo que comúnmente se llama declamación. Pero no una declamación de escolita, bla, 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 bla. No. Una declamación adecuada al texto que se está presentando en el texto dramático. Y yendo más allá a la expresión vocal, un actor tiene que vocalizar, tener una buena capacidad de interpretar con su voz y tiene que aprender a cantar. Un actor debe ser un buen cantante, pero ¿qué tipo de cantante? Dentro de su tesitura vocal natural. Mucha gente canta como el cantante de la moda, ¿no? O sea, quien sea, Luis Miguel, Vicente Fernández, quien sea, y empiezan a imitar la entonación del cantante. Esa no es una entonación natural. Tiene que encontrar cuál es su técnica o su tesitura natural y cantar de su técnica dentro de su tesitura para que no se lastime su voz. Eso es en cuanto a ¿qué? Al manejo de la voz. Y por último, ¿qué estudios más tiene que hacer el actor o la gente que se dedica al teatro? Muchos estudios. En primera, el más grandecito que estoy mostrando aquí, que es el actor, si está haciendo teatro, tiene que conocer de la historia del teatro y de la teoría del teatro y de la historia de la actuación, cómo se desarrolló de sus orígenes de los griegos hasta nuestros días y cuál es la teoría de la actuación. Un actor no se puede quedar con una sola técnica, tiene que conocer todas las técnicas, tiene que experimentar en todas para que con el director que tenga desarrolle la que le esté solicitando en ese momento, ¿sí? Y para colmo, si va a actuar de un arte, tiene que conocer de todas las artes, tiene que conocer de historia del arte, tiene que conocer los valores de las diversas artes y entonces tiene que conocer de una rama de la filosofía que trata sobre el arte, sobre la belleza, que es la estética, ¿sí? Ya específicamente hablando del trabajo del teatro, si va a trabajar un texto dramático, tiene que saber de qué, de literatura, ¿sí? Que es lo que vamos a ver en el próximo video que desarrollemos, ¿sí? Y tiene que aprender a analizar el texto dramático para poder interpretarlo. ¿Quién le va a ayudar en eso? El director de escena. Y entonces el actor tiene que saber también de dirección escénica para poder comunicarse con esa persona que lo va a dirigir. ¿Y dónde va a actuar el actor? En el escenario. Pero en ese escenario, como lo mencioné en el video pasado, tiene un marco que lo hace más espectacular, que es la producción escénica. El actor tiene que conocer todas las características de producción escénica para poder actuar en ella. Tiene que conocer de escenografía, de iluminación, de sonorización, de vestuario, de maquillaje, de utilería, para poder desarrollar su trabajo. Y bueno, ya tiene su trabajo, tiene que aprender a darlo a conocer. También debe saber de promoción y de difusión cultural, ¿sí? Y bueno, y ante todo, ¿qué debe tener un actor? Una amplia cultura general. Tiene que conocer de todo, porque alguna vez el actor va a tener que actuar algo que tal vez nunca lo ha vivido, pero tiene que conocer, ¿sí? Y bueno, con esto doy por terminado esta charla. Vuelvo a repetir algunas indicaciones en que estamos pasando ahorita en esta pandemia. Quédense en casa, mantengan la sana distancia, lávense las manos,
protéjanse, usen el cubrebocas y recuerden que estamos en esta actividad que juntos podremos, quédate en casa. Muchas gracias. Universidad Tecnológica de Tabasco, Departamento de Actividades Culturales, Taller de Teatro, profesor Enrique Iriarte Cabrera. Gracias.